gusto nuevamente, Güemantzin. Estamos cerrando las transmisiones en vivo desde la FIL de Guadalajara y poníamos aquí en el tweet viernes de FIL de Guadalajara, de libros de quincena y de fin de sexenio. Así es. ¿Cómo la ves? Así es, bueno, hasta acá llega Noticias 22. La feria acabará el próximo domingo, así que todavía faltan algunas actividades que por supuesto tendremos el próximo lunes en Noticias 22, pero es un hecho, Laura, que en vivo es el último noticiero que tenemos aquí. Efectivamente, este año. Y este año, sí. Este año. Este año administrativo. Este año administrativo, pues. Pero bueno, muy contentos de haber estado con ustedes y con mucha información. Si quieres, Güemantzin, vamos a darle porque hay tantas cosas que comentar con ustedes, como por ejemplo la entrega del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, vamos a escuchar a propósito de este importante premio que define también muchas de las actividades de la FIL. A partir de la historia de la actriz Sandra Mazarovsky, quien se suicida a los 18 años, la escritora y abogada barcelonesa Clara Usón escribió la novela El asesino tímido, una trama que se desarrolla en los años 70 del siglo XX. La escritora identificó el potencial del personaje y la trama para abordar la transición de España hacia la democracia y las sujeciones de las que era objeto el cuerpo femenino. Esta obra le procuró el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Usón habla de los logros y pendientes para la mujer y sus derechos en España. Ahora en principio tenemos los mismos derechos de los hombres, pero todavía estamos muy atrás, todavía hay que pelearlo mucho. Por ejemplo, el 60% de las juezas y las magistradas en España son mujeres. Sin embargo, en la cúpula judicial tú ves esas fotos y es como para llorar. Se inaugura el año judicial y aparece el rey con su barba y su bigote rodeado de señores. ¿Y dónde están los representantes de todas esas juezas? O sea, se nos permite el techo, vamos subiendo de piso, pero todavía hay un techo que no es de cristal sino de cemento hermano, ¿no? ¿Dónde está el poder? Ahí los hombres no lo sueltan. Usón describe una estructura patriarcal como constante, en mayor o menor grado, de las culturas iberoamericanas y señala uno de sus orígenes. No tiene mucho que ver, fíjese usted, el catolicismo muy patriarcal. Fíjese que todavía, claro, yo lo pienso, es decir, la idea, pues la propia Sor Juana era una monja y como monja no podía hacer nada, ni siquiera, o sea, Lope, Calderón y Góngora eran clérigos también y nadie les afeó que escribieran obras, poesía profana. La monja, la mujer en la iglesia gitana, en la iglesia católica, pues está ahí en segundo plano servicial. La escritora también ve mayor conciencia en torno a los derechos de la mujer en Iberoamérica, pero desconfía de ciertas formas de feminismo. Ahora vienen unas olas reaccionarias y muy conservadoras que tenemos que luchar contra ellas, pero por ejemplo en España el año pasado una manifestación, porque estábamos hartas de que mataran a mujeres todos los días y no pasara nada, y sigue sin pasar nada. Si fueran las mujeres las que mataran, las exesposas las que mataran a hombres todos los días, se habría puesto remedio a eso, ¿no? Se dedica mucho más dinero a combatir el terrorismo que lo que llaman la violencia de género. Cuando mueren en España, en los últimos 10 años han muerto como casi 1000 mujeres, ya no cuento en México, ¿pero esto qué es? Y con la vocación de las leyes, Clara Usón también reconoce el valor del derecho a la educación y el poder de la palabra. A ver, la educación es fundamental, y ya lo decía Sor Juana. Cuanto más educados estemos, menos manipulables somos. Por eso ahora estos nuevos reaccionarios americanos de arriba y del norte hacen apología de la ignorancia. Cuanto más ignorantes, más manipulables. La educación es muy importante. Y la cultura también. Y la palabra es poder. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues sí, la educación y la cultura permiten tomar decisiones, más allá de que sean positivas, negativas o las consecuencias que tengan, pero hay elementos para toma de decisiones. Así es, bueno, continuamos rápidamente con más que tenemos aquí. México Plural es uno de los foros que se han celebrado como parte de las actividades de la Feria del Libro de Guadalajara, y ahí, Laura, se comentaron algunos retos por venir hoy y también más subrayado a partir de mañana. Vamos construyendo, estamos todavía todos reajustándonos a la nueva realidad, lo vemos los medios de comunicación, los partidos políticos en el Congreso, los propios futuros funcionarios que todavía que venimos de las luchas ciudadanas, que no tenemos experiencia como funcionarios públicos, pero que tenemos un compromiso, una responsabilidad muy grande. Yo quiero pensar
que en la nueva administración, el nuevo gobierno, esto que es una democracia germinal, no se deteriore, sino que se fortalezca. Y quiero plantear 3 preocupaciones de salida en esa dirección. 1, una cierta retórica que a mí me parece autoritaria. 2, me preocupa también un cierto desprecio hacia las organizaciones de la sociedad civil. Y 3, yo creo que la democracia representativa puede ser fortalecida con fórmulas de democracia directa como son las consultas. Pero estas consultas no pueden ser caprichosas. Es más, lo digo con todas sus letras porque así lo veo, las consultas que hemos visto no lo son, porque las consultas están reglamentadas en la Constitución y la ley y se requiere de una serie de requisitos para que sean legítimas. Creo que el nuevo gobierno merece justamente el beneficio de la duda y la oportunidad. Sin embargo, el último punto, al menos como está presentado hasta ahora, es el único que contradice por completo la lógica general del nuevo gobierno. Una fuerza de seguridad formada por militares y marinos, adiestrada por militares y marinos, con mando operativo de militares y marinos, parece que es una fuerza militar. Si esta fuerza militar además se institucionaliza y se hace un cambio en la Constitución para ello, vuelve lo que Calderón empezó, el estado de excepción, en algo permanente, sumamente peligroso incluso simplemente pensando a futuro. Si en el siguiente elección, dentro de 6 años, en vez de ganar un presidente que ha dicho jamás reprimirá y buscará los derechos humanos, pero si llegara a ganar un presidente en 6 años que no es, el cambio constitucional ya estaría ahí y le permitiría legalmente tener a esta fuerza, que sigue siendo militar, a cargo de la seguridad pública. Para mí este cambio viene en 2 vertientes, y una de las vertientes es este cambio no se consolidará, porque ya se dio, como dijo Jesús, si no pasamos, y yo lo planteo mucho, es a reforzar el trabajo de los ciudadanos. Y cuando digo el trabajo de los ciudadanos, cada uno de nosotros hacer lo que nos toca hacer. Y el ciudadano es aquel que se involucra, hace que las cosas sucedan, lleva las cosas hacia donde quiere. Para lograr tener un proyecto de nación adecuado a las circunstancias y para poder que este proyecto de nación sea reflejo, expresión de la pluralidad, de la diversidad cultural, social, sexual de nuestro país, pues tiene que ser a través del diálogo, de la construcción de puentes y de la construcción de consensos. Bueno, pues estuvo intensa la discusión. Sí, se puso bueno. Continuamos con actividades literarias que hay aquí en la FIL y es algo que tú hiciste, Laura. Efectivamente, una conversación con Leonardo Padura, quien presenta nuevo libro. Leonardo Padura, ganador del premio Princesa de Asturias, nos entrega un episodio más dentro de la saga protagonizada por Mario Conde. Esta vez, Leonardo, no será un asesinato o la desaparición de una persona, sino el robo de una estatua, el hilo conductor de esta historia. Leonardo, muchas gracias. Ya son muchos años conviviendo con Mario Conde. Cada vez se parece más a usted, es más distinto, encuentra similitudes. ¿Cómo es esta relación? Mira, es una relación que empieza a ser un poco neurótica, porque hay momentos en que cuento a veces cosas sobre Mario Conde que son cosas de mi vida. Y hay veces que cuento cosas de la vida de Mario Conde como si fueran mías también. Entonces empiezo a tener una relación mucho más cercana que la habitual con los personajes. Ahora, hay algunos temas que encuentro en el libro y que me gustaría que pudiéramos platicar. Voy a leer unos pequeños fragmentos de la novela para que la gente además escuche un poco el lenguaje de Leonardo Padura. A lo largo de su vida y a pesar de haber sido siempre tan histórico, recordador y obsesivo en general, le había prestado poca atención a la conexión de las huellas y aceleramientos del tiempo con lo que esos hitos y velocidades implicaban. Dado que el título del libro es La transparencia del tiempo, aquí el tiempo hacia atrás, hacia adelante, tiene una importancia, digamos, filosófica. Sí, mira, esta es una novela
que cuenta una historia que ocurre en el presente cubano, el presente del año 2014. Pero también dentro de ella hay una historia que va moviéndose cronológicamente en sentido inverso, va hacia un pasado bastante remoto que llega hasta el siglo XIII, en la toma de San Juan de Acre, en la época de los cruzados, y sobre todo el sentido es ver la relación del hombre con el tiempo, del hombre con la historia, cómo el hombre puede ser objeto de la historia y su vida cambiada por grandes acontecimientos. Leonardo, tenemos también aquí otro tema que me parece interesante abordar, es a partir de este fragmento. Bobby, tú y yo nos conocemos hace muchos años. Abrió fuego el conde, al fin preparado para hablar, dispuesto a clarificar posiciones. Cuando te vi ayer y hablamos, sentí incluso que habíamos sido amigos y debía ayudarte. La amistad. Sí, la amistad es un valor importantísimo para el personaje de Mario Conde. Mario Conde aparece en todas las novelas rodeado por un grupo de amigos que son su complemento. A veces son su contrapeso, porque me ayudan a que Conde, ese sentido nostálgico de la vida, esa mirada pesimista, no sea única, sino que se complejice con la que tiene con esta relación con sus amigos. Y particularmente dentro de este asunto de La Habana como escenario y como personaje, a partir de este último fragmento, dice: descolocado, alien en su propia tierra, Conde no pudo evitar un nuevo asalto de su vocación de meditador. La pobreza feliz, filósofo, la tabla de salvación nacional. Esta, digamos, tan manida y tan real, por otro lado, alegría, sensualidad y gozo por la vida del cubano, más allá de cualquier otro asunto que tenga que ver con política o marginación o pobreza, qué sé yo. Sí, yo creo que ese es un elemento de nuestra idiosincrasia que nos define y nos salva. Pero en épocas difíciles ha sido realmente una salvación. Aquí en este episodio se cuenta un grupo de personas que se están trasladando de un punto a otro de la ciudad en unas condiciones bastante complicadas, y de pronto alguien en el automóvil en que van pone un reggaetón y todo el mundo empieza a cantar y a moverse al ritmo del reggaetón. Eso es típicamente cubano. Creo que hay esa necesidad de encontrar las partes buenas de la vida y seguir adelante. Bueno, pues ahí está algunos de los temas, la música desde luego también presentes en La transparencia del tiempo, que ya muchos califican como la mejor de esta saga de Leonardo Padura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Bien, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros, estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos mucho más para compartir después de este corte. Vamos a seguir platicando con Mancin de presentaciones de libros, de novedades, de sagas, como la que vimos hace rato con Leonardo Padura. Esta también es una saga. Así es. Luego del éxito en México con amplias novelas como La verdad sobre el caso de Harry Quebert y El libro de Baltimore, Joel Dickel regresa a México en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentarnos La desaparición de Stephanie Myler. Merci beaucoup. Vous revenez sur cet genre, c'est la nouvelle, le roman noir. Qu'est-ce que vous trouvez là et comment est-ce que vous êtes à l'aise dans le côte est des États-Unis? Mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement un roman noir, parce que oui, il y a un crime, il y a une enquête, il y a des policiers, on résout ce crime, c'est vrai, mais c'est un livre qui n'est pas concentré sur l'enquête. C'est un livre qui parle aussi beaucoup de tout ce que l'enquête amène au lecteur et qui est une galerie de personnages très différents, mais qui vont se retrouver ensemble par l'enquête, liée à l'enquête. Et j'avais envie de raconter justement une histoire de ces gens qui se retrouvent, de ces gens qui se rencontrent. Et l'enquête, pour moi, était un bon moyen, un bon fil rouge pour que les gens se retrouvent ensemble. Et pourquoi les États-Unis? Parce que c'est un pays que je connais très bien. Et que je pense que de raconter mes histoires, de les écrire en Suisse, mais de les placer aux États-Unis, ça me donne une distance qui est importante entre moi, Joël, qui écrit, et le moi du roman. Et ce livre, La disparition de Stephanie Myler, c'est le best-seller
à Paris, à France. Comment est-ce que vous pouvez expliquer votre succès et l'attraction que vous exercez sur les lecteurs? Je pense qu'on se retrouve, les lecteurs et moi, dans le monde de l'imaginaire. Vous savez, pour moi, je travaille, je suis convaincu que le lecteur est un acteur à part entière d'un livre et que c'est pas l'auteur qui raconte une histoire seul. L'auteur raconte une histoire à un lecteur et le lecteur fait exister cette histoire. Et je laisse beaucoup de place à mes lecteurs dans l'imagination, dans la création, dans les descriptions que je ne décris pas trop. Je laisse mes lecteurs imaginer les personnages, imaginer les lieux. Et peut-être qu'il y a ce jeu que les lecteurs retrouvent et qu'ils aiment. Est-ce que vous considérez qu'il y a une responsabilité en présentant de la violence sur un roman? Quelle est la responsabilité d'un écrivain en présentant cette classe d'événements? La responsabilité de la compréhension, la responsabilité de permettre de faire comprendre les conséquences, peut-être aussi de permettre de faire comprendre la fragilité de la vie. It was just a simple story. She was my muse. You're that writer, aren't you? What's your name? Noah. Votre création est menée sur la télévision par Jean-Jacques Hano récemment. Et qu'est-ce que vous découvrez de cette transition entre la littérature et l'image? Je découvre la force de la littérature. Et je découvre à quel point la littérature est une expérience plus forte que le cinéma ou que la télévision. De nouveau, comme je le disais avant, parce que quand vous lisez, vous êtes vous le créateur. Alors que quand vous regardez une série ou un film, vous êtes passif. On vous soumet, on vous montre quelque chose, mais vous n'êtes pas vous-même directement impliqué dedans. Et parfois, quand des gens me disent « mais j'ai vu la série et je préfère le livre », je leur dis « mais on ne peut pas faire une comparaison, parce que ce sont deux expériences différentes. Et en lisant un roman, que ce soit le mien ou celui de n'importe qui d'autre, en lisant un roman, le lecteur est entré dans une dimension de lui-même hyper puissante. » Bueno, y de esto, Laura, ¿qué te parece si vamos a ciencia ficción, futurismo en Finlandia, como parte de las actividades del Festival de las Letras Europeas? Aquí está esta novedad. Nora Kaito es una adolescente que hereda de su padre varios secretos, entre ellos conocer el brote de uno de los pocos manantiales de agua fresca que quedan en el mundo. La junta militar que controla Finlandia quiere saber dónde se halla ese manantial, pues el agua es escasa en el planeta y esa adolescente está estorbando. Este es el escenario de la novela La memoria del agua, que la escritora finlandesa Emi Itaranta publica en Ediciones B después de una exitosa recepción en Europa. When I was writing the novel, I didn't at first even realize I was writing a novel. I thought I was going to write a short story. And then when I was writing it, I didn't really know if it was ever going to be published by anyone. So everything that has happened ever since, it being picked up first in Finland and then internationally, and having been translated into several different languages, and then getting these award nominations, it's all been really surprising. Esta es su primera novela y ha recibido muchos reconocimientos y nominaciones a prestigiosos premios a la literatura nórdica y de ciencia ficción. Pero aunque se refiere a un futuro distópico que no parece descabellado imaginar, el origen de esta novela nos remite a Japón. It was influenced and inspired in part by Japanese tea culture, and I read books about Japanese aesthetics and Zen philosophy, and something that they call wabi-sabi, which is like an aesthetic of imperfection. So I would have to say that my book is probably like a minimalist Japanese tea room, where everything has its allocated place and everything has a meaning. Emi Itaranta ha sido invitada a la Feria del Libro de Guadalajara como parte de la delegación de escritores que participan en el Festival de las Letras Europeas organizado por la Embajada de la Unión Europea en México. I think that literature, non-fiction, fiction, anything to do with words and stories and writing and reading, it's one of the best ways to build bridges between different cultures and help people understand each other in different parts of the world.
Bueno, pues estamos descubriendo mucho sobre latitudes que normalmente no tenemos tan a la mano. Vamos a un enlace con Karen Rivera, vamos a ver en qué parte de la Feria del Libro está y qué sorpresa nos tiene. ¿Qué tal, Huemanzin, Laura, amigos de Noticias 22? Los saludo con gusto desde el stand de la Universidad de Guadalajara y me encuentro con Eric de Anda, él es promotor de lectura. Eric, muchas gracias por este tiempo y compártenos un poco cuáles son los ejemplares que la editorial de la Universidad de Guadalajara nos tiene. Bueno, tenemos este que es un premio que se le otorga cada año a diferentes escritores. Esta ocasión se le otorgó a Aida Vitale. Es un libro que habla sobre sus obras, por el cual pues ganó el premio. Y este otro es una edición especial por los 100 años conmemorativos de Juan José Arreola. Contiene 10 cuentos ilustrados por diferentes personas y son los 10 cuentos que pues la editorial de la Universidad de Guadalajara consideró los mejores. Algo importante es que, ¿cuál es el libro que más se ha vendido en esta editorial? Porque tienen un poco de literatura, tienen un poco de novela. Compártenos un poco cuál es el libro más vendido hasta ahora. El libro más vendido es Praxis Clínica. Es un libro de medicina, pues viene de diferente medicina, todos sus, pues los beneficios de diferentes medicinas, las enfermedades, cómo puedes combatir las enfermedades. Es prácticamente pues un diccionario de terminología médica. Esto es parte de la gama que nos tiene la editorial de la Universidad de Guadalajara, pero algo importante por mencionar es que hoy es la venta nocturna, hoy tendrán el 20% para los que nos estén viendo desde sus hogares y estén por Guadalajara, pueden visitar la feria y adquirir los libros que más les interesen. Mientras tanto, yo me despido desde acá y los dejo con una entrevista que realicé con Juan Cruz, quien nos habla de literatura infantil y juvenil. Me llamo Juan Cruz Higueravide, Juan Cruz nombre compuesto, muy común en el País Vasco. Y vengo del País Vasco, el norte de España. Yo me interesé en la literatura en mi juventud. Me interesa mucho la vida cotidiana. La mayor parte de mis libros parten de situaciones cotidianas y luego ahí pues se producen unas historias o unos poemas. Escribir poesía para niños para mí ha sido en primer lugar un juego dentro del aula, un juego con mis hijos en casa. Hemos jugado a las adivinanzas, convirtiendo las adivinanzas en piezas poéticas, utilizando la metáfora, utilizando los ritmos, las rimas, para convertirlos en piezas poéticas. En la raíz está el juego con la palabra. Y luego está la confrontación con la vida. Hay una serie que me ha gustado mucho porque ha conectado muy fuerte con los niños. Es una serie de unos cuentos de un personaje llamado Jonás, Jonás y el frigorífico miedoso, Jonás en apuros. Pues hay una pequeña serie. Y otro libro, el último, es Abecedario Titiridario. Y es convertir el abecedario en algo vivo. El alfabeto, las formas del alfabeto se poetizan. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara voy a presentar una novela titulada Es de Mayo. Es de Mayo significa no dar el brazo a torcer. Está ambientada en la Edad Media y en la Edad Media todavía hay piedras en las que aparece esta inscripción en el País Vasco. La mayor gratificación para un escritor es que le lean. Para mí incluso hay una gratificación mayor que es cuando en los encuentros con los niños o con los adolescentes te reciben con los ojos así abiertos como unas ventanas enormes. Te ofrecen toda su alma, ¿no? Mancini, tenemos un libro muy pertinente para los tiempos que corren. Así es. ¿Cuál es una fake news? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde está la capacidad de opinión de cada persona en tiempos de redes sociales? Viene aquí.
¿Qué implicaciones tiene hablar de una ciudadanía digital? ¿Cuáles son de índole legal? ¿Qué responsabilidades y derechos atañen al ciudadano y a las grandes corporaciones tecnológicas e informativas? El ciudadano digital, fake news y posverdad en la era de Internet, es un libro que aborda estas cuestiones bajo la pluma y propia experiencia de Ulrich Richter Morales, quien ha sostenido una inusitada demanda legal en México contra Google. Parte del interés de este libro es de que el ciudadano digital sea consciente de los nuevos avances, de que está en una era digital y que va con una gran velocidad, y ver los pros y los contras, ¿no? Hacerlo consciente de esta gran, si tú lo quieres decir, de esta gran reforma tecnológica que está reformando nuestras formas de pensar, y que no todo lo que aparece en la era tecnológica es color de rosa, sino también tiene sus puntos negativos, y cómo también han crecido estos gigantes tecnológicos. El tratamiento de grandes bases de datos por parte de corporaciones informáticas también desata no solo interrogantes legales, sino éticas. Yo creo que estos gigantes tecnológicos han tratado de colonizar a través de sus innovaciones tecnológicas a la humanidad, y esta colonización llega incluso a enfrentar, lo hemos visto por ejemplo en el caso de Facebook, a enfrentar al Estado de Derecho, ¿no? Vemos hoy los conflictos que ha existido entre las autoridades americanas por el robo de datos en Facebook, y vemos también cómo el gigante tecnológico Google evaden o confrontan a la propia autoridad, porque ellos están diciendo: estoy innovando al mundo, lo estoy cambiando, lo estoy colonizando. El abogado habla de la necesidad de fortalecer la conciencia del ciudadano en el uso y ejercicio de derechos de estos ante las plataformas tecnológicas, que muchas veces trascienden la territorialidad del aparato jurídico nacional. Esta república digital es donde ellos se escudan para decir: pues, ¿dónde me van a juzgar? Si yo estoy lo digo también, estoy en la nube, ¿no? Oye, mi motor de búsqueda, pues, ¿cómo vas a poder ser responsable, por ejemplo, en este caso a Google, si el motor de búsqueda hoy te pueden decir que está en Estados Unidos, mañana te pueden decir que está en una isla? Entonces, todo este tema que tú has comentado muy atinadamente llega a este vacío donde se preguntan: oye, ¿tenemos que regular el Internet o no lo tenemos que regular? Porque este vacío del que tú hablas ha sido cooptado por muchos actores, unos buenos, otros malos. Fake news y posverdad en la era de Internet aparece bajo el sello Océano. Noticias 22, Víctor Gaspar. Romanzi, hace momentito platicamos acerca de editoriales, una editorial universitaria. Esta es otra que viene por primera vez, Universidad Nacional de Moreno. Estos libros se presentan hoy y mañana. Yo creo que es interesante. Hay un área específicamente universitaria dentro de la Feria del Libro de Guadalajara, y yo creo que pues resulta importante acercarse también a lo que publican. Así es, Laura. Las instituciones educativas. Las instituciones educativas que vienen de diferentes partes del mundo, porque esto no es una universidad mexicana. No. Esto viene de Argentina. Efectivamente. Y para completar un poco el comentario que haces y lo que decía hace un momento Karen Rivera, hay una antología de escritores portugueses que hace la revista Lubina, que es de la Universidad de Guadalajara, que además está a un súper precio, es bastante gruesa, así que eso se agradece también por la diversidad que ofrece. Y en paralelo también Alfaguara tiene una antología de escritores portugueses, dado el país invitado de honor, así que de la conexión entre las ediciones de las universidades al país invitado de honor, sigue habiendo oferta este fin de semana aquí en Guadalajara. Efectivamente. Vamos a la pausa, tenemos más. Bueno, continuamos justo con este libro que tiene aquí Laura frente, que es de esta autora, de Olga Cecilia Vega. Pluma bajo fuego, y eso tiene que ver también con la realidad contemporánea vista desde este particular objetivo o punto. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con gusto y me acompaña la escritora y periodista, corresponsal de guerra colombiana, Olga Cecilia Vega. Olga Cecilia, muchas gracias por este tiempo para Noticias 22. Karen, la verdad que me siento muy feliz de estar acá en México y estar con el Canal 22 hoy haciendo lanzamiento de mi libro en la Feria Internacional del Libro acá en Guadalajara, mi libro Pluma bajo fuego, de la editorial La Oveja Negra.
En este libro, Pluma bajo fuego, retratas tu biografía. Es una biografía novelada y al mismo tiempo nos narras las entrañas de este movimiento de las FARC. Compártenos un poco lo que vamos a encontrar en esta historia. Pluma bajo fuego es la historia de Colombia mezclada con la historia de una mujer que no supera los 1,60 de estatura y que decidió dejar su escritorio de trabajo para adentrarse a la selva colombiana y lograr penetrar la segunda guerrilla más antigua del mundo, como es la guerrilla de las FARC, ganarse la confianza de los líderes de las FARC y poder conocer todos esos secretos que pretendieron ocultar en la selva colombiana. Pluma bajo fuego habla de más de 50 años de conflicto armado colombiano, de derramamiento de sangre, y este conflicto armado de Colombia que traspasó fronteras y afectó todo lo que es América Latina. Olga, te convertiste en la única corresponsal de guerra en Colombia, en la única periodista quizá que tuvo unas primicias muy importantes con entrevistas con los líderes de las FARC. Compártenos un poco cómo se dio esta relación entre que colaboraste para la CIA y el FBI y también pudiste charlar, pudiste dialogar con los líderes de esta guerrilla. Bueno, cuando se trabaja con objetividad y se hace un trabajo periodístico imparcial, eso da, y el respeto, eso es algo que se gana la confianza, no importa si son de extrema derecha, de extrema izquierda, no importa si son los buenos, los malos, los ricos, los pobres. Entonces eso me permitió ser contactada por Raúl Reyes, el segundo mando de las FARC, que murió en Ecuador en el 2008 en un bombardeo. Fue uno de los líderes de las FARC que conocieron acá en México y en todo lado, ¿no? Entonces, el ganarme la confianza de él permitió que yo empezara a penetrar más hacia las FARC y decir, bueno, ¿cómo es ellos? Porque no puede ser todo tan bueno o todo tan ruin. No podía basarme en boletines de prensa que emitía el Estado. ¿Cómo enfrentarte a esta lucha? ¿Cómo no cruzar las fronteras que deben separar entre al periodista y al criminal, Olga? Es la palabra clave. Para uno poder no ser parte de ninguno de los dos, siempre tener bien en claro que uno es simplemente un hilo conductor de información. Los periodistas somos esos, informadores, sin ser parte de ningún grupo, sin ser parte de lo otro, no. Simplemente la objetividad y sabiendo que somos periodistas, no mercaderes de la información. Muy bien, Olga, pues gracias por este tiempo, gracias por compartirnos tu historia y que al mismo tiempo es la historia de un país. Amigos de Noticias 22, la invitación está hecha a que se den una vuelta a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a que también, si pueden, consigan el libro Pluma bajo fuego de Olga Cecilia Vega. Hasta aquí la información. Imagínense una mujer que es hija de Laurence Debré, un famoso filósofo, y la antropóloga Elizabeth Burgos. Así, nada más. Bueno, de esto se trata este libro que vamos a tener a continuación. Los padres de Laurence Debré vivieron y participaron en movimientos políticos que transformaron la vida en América Latina. Uno de ellos, la dictadura de Venezuela. La realidad actual de este país será el tema de sus siguientes publicaciones. Lo veo lástimamente muy mal y no veo solución a corto plazo. Y es para mí muy doloroso y no un país que pasó, un país tan rico que lo esté pasando tan mal, es un caso único en la historia y me da mucha pena. Y me da aún más pena ver que no hay solución a corto plazo. La democracia es muy frágil y que el camino hacia la democracia es largo. Y a veces uno es un poco impaciente con la historia, ¿no? Hay que haber todo un proceso de entender primero lo importante que es la democracia. Cuando uno la está perdiendo, pues se da cuenta que es importante, ¿no? Los venezolanos vivían en democracia desde el 58 y lo tenían como un hecho
y nunca pensaron que se podía descomponer de manera tan fácil. Su padre fue el filósofo Regis Debray y su madre, la historiadora Elizabeth Burgos. En su más reciente libro, Hija de revolucionarios, investiga en la historia familiar. Mis padres siempre me habían escondido su historia en América Latina en los años 60 y creo que necesitaba saber mis raíces, de dónde venían y cuál era la trayectoria de ellos para entender la mía, ¿no? Y creo que también es un momento ahora, por lo menos en Francia, aquí no sé, de un poco de intentar entender los grandes mitos del siglo XX, ¿no? Y yo creo que era importante que la nueva generación entendiera la antigua, ¿no? la generación de los padres, donde el compromiso político era muy fuerte, donde la ideología era muy fuerte. Hoy en día no lo es tanto. Y necesitaba entender, del punto de vista íntimo, personal, la implicación del compromiso político en la vida familiar. Para Laurence Debray, quien viene a participar en el ciclo de Muro a Muro, el realizar este libro le permitió reconocer a sus padres como héroes que quisieron cambiar el mundo y pudo entender el compromiso social que se vive en la actualidad. Yo creo que hoy en día la nueva generación está muy comprometida, pero de una manera muy diferente. Creo que la manera de escoger el transporte, la manera de comer, la manera de educar a sus hijos, es una manera también de estar comprometida con la sociedad, ¿no? Cada generación tiene un tipo de compromiso. Entonces, claro, la generación de mi padre, de mis padres, de los dos, era muy heroica, era muy ideologizada, ¿no? Estaba en un momento de Guerra Fría muy importante. Entonces, claro, cada generación en el contexto social y político pues reacciona de manera diferente, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Amigos de Noticias 22, continuamos en el stand de la Universidad de Guadalajara y ahora les voy a presentar una entrevista con el escritor Álvaro Enrique, quien nos habla de la extinción de los apaches en su más reciente libro, Ahora me rindo y eso es todo. Cuando en 1821 la Constitución de la nueva República Mexicana le concede la ciudadanía a las naciones indígenas, la mayor parte de las naciones indígenas se sumaron a ese proyecto muy suelto que nadie entendía muy bien qué era, que después llamamos o ahora reconocemos como la República Mexicana. Y los apaches decidieron que no. Lamentablemente no fue seguido. Los gobiernos mexicanos siguieron acosando a los apaches. Cuando 20 años después llegaron los gringos a ese territorio, siguieron acosándolos. Y lo único que pasó es que perdimos una parte importantísima de nuestra herencia histórica, genética, culinaria, al no permitir la extinción de una nación, sino al extinguirla alevosa y salvajemente. Camila es un personaje central en la novela en ese sentido. Creo, bueno, la única revolución que triunfó en el siglo XX fue la revolución feminista, todas las demás acabaron muy mal y ahorita estamos en una vuelta importante de esa misma revolución y bueno, Camila es un comentario sobre eso, ¿no? Sobre cómo la historia está inscrita eso, con dolor en el cuerpo de las mujeres y cómo aún así resistimos, ¿no? O resisten. Me interesaba dejar un testimonio de cómo vivimos a principios del siglo XXI, en el primer cuarto del siglo XXI, los mexicanos de Estados Unidos. Creo que una de las preocupaciones centrales, políticas que tenía cuando estaba escribiendo Ahora me rindo y eso es todo, era eso, combatir
frontalmente o tan de frente como puede un escritor, que no es mucho, estas ideas de las identidades monolíticas nacionales que están destrozando el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, esos gestos de rebeldía, en este caso suicida, el de los apaches, pues no son recomendables como una moral de vida, porque son el camino a la extinción, pero sí son literariamente admirables, ¿no? Muestran una pasión y una obstinación en ser lo que tú crees que eres, que sí encuentro admirable. No veo por qué nos obstinamos en perder lenguas, cuando lo que tenemos que hacer es tener las más posibles. No veo por qué la idea de nación tiene que excluir a otras naciones. Noticias 22, Karen Rivera. Y yo voy a seguir por los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y les tengo 2 regalos. Se trata de un libro que se llama 600 libros desde que te conocí, de Virginia Woolf, una serie de cartas que nos hablan de la intelectualidad británica del siglo XX, de Editorial Malpaso. Yo regreso cámaras con Wemansin y Laura y continuamos aquí desde esta FIL 2018. Bueno, y continuamos con un libro ahora de crónicas. Así es. Juan Pablo Villalobos, que es de aquí, de Guadalajara, y que presenta esto en Anagrama. Tiene otro libro en la editorial, también Tapatía Pollo Blanco. Es más divertido. Este nos lleva a una serie de cuestionamientos y, sobre migración, y observaciones muy importantes. Escuché 2 cosas que particularmente me conmovieron porque me afectaban, digamos, personalmente. Una tiene que ver con ser mexicano y otra tiene que ver con ser hombre. En esta historia, hay que decirlo, los mexicanos somos los malos de la historia, ¿no? Muchas veces estos niños me repetían la frase: lo que más miedo me daba era México. Lo que más miedo me daba era atravesar México, porque están los narcos, porque están los zetas, porque está mucha gente mala. Los hombres tenemos mucha culpa de lo que está pasando. En lo individual. En lo individual, con nuestro machismo, nuestra misoginia, la violencia sexual que ejercemos sobre las mujeres. O sea, es desolador ver realmente que estas situaciones y que haya algunas estrategias de sobrevivencia que tienen las adolescentes y las niñas que atraviesan México, como por ejemplo inyectarse anticonceptivos porque asumen que van a ser violadas en el camino y entonces por lo menos no se quedan embarazadas. Es tristísimo, es terrible esto y se están acostumbrando a esto, ¿no? Juan Pablo Villalobos pudo tener contacto con un grupo de niños migrantes que viajaron de Honduras, Guatemala y El Salvador hacia los Estados Unidos. Pasaron por México y al ser detenidos en la frontera, pudo entrevistarlos. La decantación de esos relatos se encuentra en el libro Yo tuve un sueño, publicado por Editorial Anagrama. Y enfrentarse a que te cuenten esas historias no es fácil para el que está del otro lado tampoco, ¿no? Porque se da cuenta que aquel que está relatando, aquel que te está contando su vida y lo que le ha sucedido, sufre mientras te cuenta, ¿no? Y yo como entrevistador hasta este momento tenía siempre, o trataba de tener siempre, la delicadeza de no hacerlo sufrir más, ¿no? Es decir, no pedir más detalles que les pudieran herir más, por ejemplo, ¿no? Los textos de Villalobos no son largas crónicas. Lo que hace es presentar breves relatos y buscar la empatía con el lector. A mí lo que me interesa es dar voz. Y en este caso lo más importante era dar voz a un colectivo que no la tiene. Es decir, no escuchamos normalmente a los migrantes, les juzgamos, como hemos visto en estas últimas semanas con la caravana migrante, ¿no? Decimos atrocidades sobre ellos, pero ¿realmente les escuchamos? ¿Realmente entendemos cuál es su situación? ¿Sabemos por qué están atravesando México? Me parece que no. México está en la posición más incómoda, creo yo, de todo este escenario, porque está de paso, ¿no? Sí, que es un poco lo que pasa en Turquía o en Grecia, ¿no? México está en la posición no de recibir a esos migrantes, porque esos migrantes no quieren quedarse en México, sino que es el lugar de paso, ¿no? Y además no podemos dejar de pensar que vivimos una situación de violencia cotidiana en México que ya es complicada para todos, pero que particularmente para ellos. Noticias 22, Alberto Aranda.
Hacemos una pausa. Volvemos rápido. Amigos de Noticias 22, continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ya tengo a los ganadores de estos 2 ejemplares que regalamos el día de hoy, Irma y José Luis. Bueno, pero ya tienen en sus manos el libro. Antes me gustaría que me respondieran una pregunta. Si fueran un libro, ¿cuál sería y por qué? Sería Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, pues es un librazo, la verdad está muy padre, de historia, que aunque parece que no, pero sí trae bastante historia y pues es el último que leí hasta la fecha, está muy bueno. Ángeles Mastretta pues es calidad al final de cuentas y pues me encanta toda esa trama, esa sensualidad que maneja, está muy padre el libro. Muchísimas gracias, Irma. José Luis. En este caso pues le recomendaría el libro de Liderazgo Efectivo por el doctor David Villanueva, un ejemplar muy interesante y aparte reconocer al maestro que ha impartido clases dentro de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Bueno, pues así están las respuestas de estos jóvenes que se acaban de llevar estos 2 libros. Yo me despido, fue un placer acompañarlos durante toda esta semana en la cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y agradeciendo también, por supuesto, al equipo que hizo posible esta cobertura, a todo el equipo de producción y al que está detrás de cámaras, que no vemos, pero que siempre está pendiente de lo que sucede. Regreso micrófonos con Huemansin y Laura. Septentrional. Muchas gracias, Karen. Y tenemos más libros, más novedades. Así es, se trata de una novedad escrita por un joven escritor mexicano. Este libro, en Malpaso, editado, se llama Tromsø. Esa es la ciudad más septentrional que tiene Europa. ¿De qué manera eso se conecta con México? Vamos a ver. Pues en esta ocasión nos toca hablar de Tromsø, el más reciente libro de José Israel Carranza. Profesor, muchas gracias por estos minutos. Le digo profesor porque usted da clases. Exactamente, ¿no? Y es una de las cosas que más contento me tienen en la vida. Sí. Hablemos de Tromsø, que bueno, el título es de una ciudad, ¿no? Sí, es el nombre de una ciudad noruega. Está dentro del Círculo Polar Ártico y es una ciudad que entiendo que es muy famosa porque desde ahí se pueden apreciar durante largas temporadas las auroras boreales. Y de alguna manera sirve de metáfora para hablar de este libro, que entiendo yo cuando empezamos a leerlo, porque habla de un hombre, pero de un hombre que no se puede comunicar, de un hombre que vive en la soledad. Es un hombre al que por alguna circunstancia que no tenemos del todo clara, ni siquiera él, las palabras que utiliza se vaciaron de significado. No tiene un problema en la voz, no tiene un problema en la dicción, en la articulación, sencillamente usa las mismas palabras de todos los días, pero ya han dejado de funcionar, ya no sirven para lo que él quería que sirvieran, para lo que las usamos todos los días, y entonces eso va arrinconándolo en una condición de soledad, de silencio, a la que busca encontrarle alguna explicación. La novela también está rodeada de soledad. Es como otro personaje que está ahí, en el ambiente, en las situaciones. Sí, y bueno, es una de las líneas temáticas, digamos, que yo me percaté también de que convenía desarrollar para proponerlas a la inteligencia del lector. Una reflexión dilatada acerca de la soledad, de qué es aquello que nos vuelve, que nos deja solos, que nos vuelve solitarios, la dificultad que tenemos de comprendernos unos entre otros. Creo que por una parte confiamos demasiado ilusoriamente en la utilidad de las palabras. Creemos que las palabras sirven para aquello que pensamos que queremos, para aquello que queremos que sirvan, y en realidad pues, vivimos inmersos en un sinfín de malentendidos que nos exigen estar haciendo explicaciones todo el tiempo. José Israel Carranza, muchas gracias por Tromsø, por este ambiente tan desolador, ¿no? Y que vengan más novelas y sobre todo más también cuentos y más ensayos, porque también has escrito cuentos y ensayos, ¿no? Cuentos y ensayos, principalmente. Ojalá que sí, al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, se ve muy llena de vida esta ciudad con un paisaje extraordinario y bueno, es un sitio con características geográficas
inigualables. Así es, se trata de una isla. Cuando ustedes vean una O que está cruzada, eso se pronuncia O, y eso significa que el lugar al que hace referencia es una isla. Entonces es la isla Trum, en donde ocurre esto, que es de hecho un lugar en donde hay muchas universidades ahí en Noruega. Y continuamos ahora con 200 años de un personajazo, Laura. Bueno, efectivamente, esta nota tiene que ver con Frankenstein, Mary Shelley. Yo tengo una relación de lector muy cercana con Frankenstein. La conocí muy chiquillo en una adaptación de cómic que era bastante fiel a la literaria y me enamoré de toda la vida del personaje, del monstruo, de Víctor Frankenstein. Y es mi novela favorita, o sea, por haberla conocido tan chiquillo, pero además es la novela fundacional de la ciencia ficción contemporánea. Fue un libro que me marcó sin duda ninguna y que estuvo presente y está presente en muchísimos de mis textos, ¿no? Reaparece el tratamiento acerca de la metamorfosis corporal y de todas las posibilidades de un cuerpo, ¿no? También constituido en este caso por otros. Y fue escrita por una mujer, o sea, hay muchas razones para quererla. Entonces era tan fuerte que ella tiene que publicar el libro de manera anónima cuando sale por primera vez. Creo que trata de recuperar justamente estos pedazos de realidad que para los románticos son muy importantes. La realidad se estaba cayendo a pedazos y a través del romanticismo tratan de recuperarla. $200 años después, hay libros que después de 3 meses ya no nos dicen nada. Una gran cantidad de libros, el 90% de lo que se publica, decía Theodore Sturgeon, es prescindible. Él decía basura. Un libro que después de 200 años se sigue leyendo, evidentemente no lo es. Bueno, eso es lo que en los clásicos nos asombra tan profundamente, ¿no? Digamos, cómo la combinación de ciertas perspectivas del mundo y de la condición humana consiguen atravesar las épocas, ¿no? Y consiguen ir marcando a lo largo de la historia distintas preguntas también. Eso es lo que resulta muy alucinante de un gran libro, ¿no? Que no importa el tiempo que haya pasado, sigue despertando muchas preguntas en sus lectores, ¿no? En ese sentido, Mary Shelley es un poco visionaria, ¿no? Claro, con una cosa romántica de pesar, de ciertos signo fatídico, pero no es así. Yo pienso que para mí, Frankenstein es un canto a la vida, porque creo que justamente nos dice cuál es el camino que debemos seguir, el de hacer Frankenstein. Eso nadie lo va a evitar. No va a ser un monstruo, va a ser un nuevo personaje, va a ser una nueva identidad. Se nos acaba el tiempo dentro del noticiario. Tendremos más contenidos de la Feria del Libro la próxima semana, entrevistas, novedades editoriales, en fin. Y pues como es por momento... ejemplo esto, que va a ocurrir mañana, el maestro Raúl Rojas, pero ya esa es otra historia, la otra semana, en el siguiente sexenio. Efectivamente. Y ya para finalizar el año, que bueno, esto es como el anuncio de la última etapa de la parte fuerte de festivales, en fin, encuentros del año. Queremos agradecer a todo el equipo de Noticias 22, los que están aquí, los que están adelante, los que están atrás y quienes están en la Ciudad de México. Así es, todas las personas no saben la cantidad de personas que permiten que todos los contenidos que hacemos en la red, que lo hacemos en video, también por redes sociales, en televisión, todo eso requiere de un gran esfuerzo y de un trabajo en equipo. Muchas gracias a todos ellos y por supuesto a la Feria del Libro de Guadalajara, que año con año nos permite establecer este contacto directo con ustedes desde Guadalajara. A Gloria de la Parra en la interpretación de lengua de señas mexicana, también muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Y contenidos de la feria durante el fin de semana a través de la red, no lo olviden. Muy buenas noches.